Hola a todos queridos espectadores del canal. Hoy por fin tenemos una noticia sumamente importante. Una noticia sobre Trung, el hombre que antes fue un punto de apoyo fuerte, la esperanza de Viet Baungui en esta larga historia que todos han estado esperando Duoknge el desenlace. Pero el destino no ha sido tan sencillo. Después de un gran Kusok en el pasado, Trung ya no recuerda nada. Toda su memoria desde la infancia, la familia, hasta la mujer a la que alguna vez amó ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Ahora Trung solo sabe Modieu Duiñat vive con su madre adoptiva, la mujer que lo salvó y lo cuidó cuando él estaba entre la vida y la muerte. Parecía que esa nueva vida le traería paz a alguien que lo había perdido todo. Pero no. El destino vuelve a empujarlo bajo la tormenta. Ha ocurrido un giro enorme. Una fuerza oscura, gente llena de astucia y avaricia, está intentando por todos los medios arrebatar el terreno y la casa que la madre adoptiva de Trung ha protegido durante más de 40 años. No solo amenazan, sino que incluso están dispuestos a usar la violencia para quitarles todo. Lo más doloroso es que ahora Trung ya no es un policía. No tiene credenciales, no tiene autoridad, no tiene recuerdos para saber quién fue lo fuerte que solía ser o cuántas personas protegió. Lo único que le queda es un instinto difuso, algo en su corazón, que le dice que debe defender a la mujer que lo ha cuidado como un hijo. ¿Será ese instinto lo suficientemente fuerte como para guiarlo? ¿Y qué hará Trung, un hombre sin memoria con nada más que cariño y compasión, cuando tenga que enfrentarse a quienes están dispuestos a todo? ¿Elegirá retroceder o levantarse para proteger su hogar y a la madre que le dio una nueva vida? Y si decide enfrentar todo, ¿qué va a ocurrir? ¿Y acaso en lo más profundo de su corazón cubierto de niebla hay algún recuerdo sobre una chica llamada Thieu Nu que está empezando a despertar? Todos los giros, emociones y decisiones Quantron Quatrun Seruk Morang Aisaurai. Acompáñenos y no se pierdan ni un solo momento de esta historia llena de tensión y sentimientos. Aquella mañana el pueblo estaba cubierto por una fina capa de neblina. La llovizna caía como hilos fríos golpeando el techo de zinc viejo con un sonido suave y constante. Cuando llueve, el aire del pueblo siempre tiene un olor muy particular: tierra húmeda, hojas en descomposición y el humo de las cocinas filtrándose por los tejados. Todo se mezclaba creando una sensación familiar pero al mismo tiempo melancólica. En la pequeña cocina el fuego ardía con un brillo cálido. Las chispas iluminaban el rostro de Trung, quien estaba sentado en silencio frente al fogón, mirando las llamas como si buscara algo lejano dentro de ellas. Afuera la lluvia seguía cayendo, y el sonido de la madera crepitando sonaba como recuerdos golpeando suavemente su mente. Trung acercó las manos al fuego, pero sus ojos seguían llenos de peso. Él quería recordar. Se esforzaba por recordar. Pero su mente era como una hoja en blanco sin palabras, sin imágenes. Cada vez que trataba de pensar en el pasado, un dolor punzante cruzaba su cabeza como si alguien golpeara los pedazos de memoria que seguían cerrados. En ese momento la puerta de madera se abrió despacio. Su madre adoptiva entró delgada pero con unos ojos cálidos como el fuego del fogón. Movió una pequeña silla, se sentó a su lado y dejó que el humo los rodeara, creando una escena extrañamente tranquila. ¿Qué pasa, hijo? Otra vez pensando mucho, preguntó con una voz suave suficiente para aliviar el peso que cargaba Trung. Él asintió sin apartar la vista de las llamas. Mamá, otra vez no recuerdo nada. Cuanto más lo intento, más me duele la cabeza. Ella ya lo miró largo rato. Sus ojos guardaban muchas cosas difíciles de nombrar: cariño, tristeza y preocupación. No te presiones tanto. Todo llega a su tiempo, dijo poniendo su mano huesuda sobre su hombro. Trung la miró. Mamá. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? Tengo familia. Alguien esperándome. Su voz se quebró al final. Ella suspiró. Y luego sonrió una sonrisa suave pero llena de fortaleza. Déjame contarte otra vez. El día que te encontré,
La lluvia afuera pareció calmarse, el viento se detuvo y solo quedaron el fuego y la voz de la mujer llenando la cocina. Aquel día llovía muy fuerte. El viento parecía querer arrancar el techo. Escuché un grito desde la bajada al final del pueblo. Pensé que era un animal, pero aquel gemido era humano. Tomé la linterna y corrí. Ahí estabas tú tirado bajo un árbol lleno de sangre con la ropa rota y sin fuerzas ni para abrir los ojos. Se detuvo un instante recordando cada detalle. No sabía quién eras, pero al verte así, lo único que pensé fue, tengo que salvarlo. Te llevé a casa, te limpié las heridas, detuve la sangre, te hice caldito. Así durante varios días. Trump bajó la cabeza, la voz temblorosa. Yo te hice sufrir mucho. ¿Sufrir qué, hijo?, respondió ella, dándole una palmadita firme. Salvarte es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Lo miró a los ojos y continuó. Cuando despertaste no recordabas nada. Pensé que en unos días volvería la memoria. Pero pasaron semanas, luego meses. Te pregunté si querías ir a un hospital grande. Dijiste que tenías miedo y que querías quedarte. Desde entonces tú y yo hemos vivido apoyándonos el uno en el otro. Trump cerró los ojos. Aquella historia ya la había escuchado, pero cada vez que la oía le dolía de una manera distinta, porque él sabía que era verdad y sabía que ella lo quería como a un hijo. Pero mamá abrió los ojos con la voz baja. Yo quiero saber quién era antes de conocerte, dónde vivía, por qué terminé herido en esa bajada. ¿Hice algo malo? ¿Abandoné a alguien? Cada pregunta que decía era como una cuchillada a su propio pecho. La mujer no respondió de inmediato. Miró el fuego, sonrió suavemente con un toque de tristeza. Trump, tu memoria es como una puerta cerrada. Y que esté cerrada no significa que todo se haya perdido, solo está esperando el momento adecuado para abrirse. No te castigues. Yo creo que un día recordarás todo. Trump la miró mucho rato. Sus ojos estaban rojizos, pero no lloró, mamá. Si algún día lo recuerdo todo, me iré de tu lado. Ella se quedó inmóvil por unos segundos. Luego sonrió y le acarició el hombro. Si encuentras a tu familia, me alegraré por ti. No voy a detenerte, pero antes de irte, acuérdate de darme un abrazo. Sí. Trump soltó una risa ligera, cálida. Tomó sus manos. Nunca lo olvidaré. Y, sin importar quién haya sido, tú eres la persona a la que más le debo. Afuera la lluvia comenzaba a disminuir. En la cocina el fuego seguía brillando. Los dos se quedaron ahí mucho tiempo, uno buscando las memorias perdidas, la otra guardando todas las esperanzas. Y en aquella mañana gris y húmeda, Trump no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de rumbo. Un rumbo lleno de turbulencias, de desafíos, pero también de cosas que estaban esperando ser recordadas. Aquella mañana lluviosa fue pasando poco a poco, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises y pesadas como si anunciaran algo malo. Después de hablar un rato con su madre adoptiva, Trump se puso su chaqueta vieja, tomó un machete largo y una cesta de bambú para ir a cortar pasto para los peces. Ese trabajo lo hacía todos los días como una parte de la vida tranquila que estaba intentando reconstruir desde cero. El viento después de la lluvia soplaba más frío que de costumbre. Las gotas que quedaban en las hojas caían sobre sus manos heladas pero lo suficientemente frías para despejarlo. Trump se inclinó y dio corte tras corte xoet sobre el pasto verde y suave. Trabajaba con constancia, pero en sus ojos había una inquietud que no sabía explicar, como si algo estuviera esperándolo más adelante. Él no tenía idea de que en su casa otra tormenta estaba a punto de llegar. Mientras seguía cortando pasto, a lo lejos se escuchó el ruido de un motor. No era el sonido normal de los vecinos, era más fuerte, más áspero, como el motor de alguien que no venía con buenas intenciones. Cuando la moto se detuvo frente al patio, la madre adoptiva de Trump, la señora Hay, estaba limpiando hongos detrás de la casa. Miró hacia arriba. Su expresión cambió de inmediato. Un hombre alto bajó de la moto.
Llevaba una gorra, las mangas arremangadas y los brazos completamente tatuados. Su rostro tenía una frialdad que hablaba de problemas. Sus ojos recorrieron la casa vieja y se detuvieron en la mujer delgada que lo miraba con cautela. «¿Usted es la señora Hai?», preguntó con una voz seca. Ella asintió manteniéndose firme aunque con cierta tensión. «¿Qué quiere, hijo?». El hombre se quitó las gafas oscuras y la miró directo. «Vengo en nombre de la empresa Taintin. Hemos enviado avisos varias veces. Este terreno está en el plan de liberación para un proyecto de resort. Sería mejor que empiece a empacar y se vaya». La señora Hai apretó las manos contra su ropa, pero su voz siguió tranquila. «He vivido aquí más de 40 años. Esta tierra es de mis padres. No vendo ni me voy a ningún lado». Él sonrió. Una sonrisa dura sin un ápice de buena intención. «Señora, ¿de verdad cree que puede oponerse a toda una empresa? Es un proyecto grande. Ya hay documentos firmados. Aunque no esté de acuerdo, tendrá que salir». No respondió más fuerte de lo normal. «Quieren quitarle la tierra a la gente. No voy a firmar nada». La tensión entre ambos se volvió densa como una cuerda tirante a punto de romperse. El hombre dio un paso más, su tono bajó y se volvió claramente amenazante. «No lo complique. Le aconsejo que se vaya por las buenas, antes de que tengamos que usar otros métodos». La señora Hai retrocedió, el corazón acelerado. Él avanzó aún más. Ella sabía que no estaba bromeando. No venía solo a convencer, venía a presionar. Y si hacía falta, a usar la fuerza. «No me obligue», dijo con la voz temblorosa. «No la obligo». Él sonrió de lado solo. «Le muestro cómo está la situación». Extendió la mano hacia una carpeta que estaba sobre la mesa cerca de la puerta, queriendo agarrar el título de propiedad. La señora Hai se lanzó a bloquearlo. «No toque eso. Aunque muera no dejo esta casa». El rostro del hombre se endureció. Levantó la mano listo para apartarla a la fuerza. Y justo cuando su mano tatuada estaba a punto de tocarla, se oyó el sonido de pasos corriendo desde el portón. Truong había regresado. Aún llevaba el pasto fresco sobre el hombro empapado de rocío. Vio la escena a un hombre desconocido a punto de golpear a su madre adoptiva. La sangre le hirvió como si le hubieran encendido fuego por dentro. No pensó, no calculó, solo escuchó un rugido profundo dentro de su mente. La carga de pasto cayó al suelo, y en un instante Truong se lanzó hacia adelante como un animal defendiendo a su manada. Agarró la muñeca del hombre justo cuando éste estaba por golpearla. «Detente», tronó la voz de Truong fuerte como un trueno contenido. La fuerza inesperada dejó al hombre tatuado petrificado. Giró la cabeza y vio a un hombre alto con unos ojos feroces que se clavaban en él. La respiración de Truong era pesada, pero su mirada era afilada, casi salvaje. «¿Quién eres tú?», preguntó Truong, marcando cada palabra. El hombre retiró su brazo, dio un paso atrás para tomar distancia y observó a Truong de arriba a abajo, evaluando si valía la pena enfrentarlo. Luego dijo: «Vengo a resolver un tema de tierras. Esto no tiene nada que ver contigo. Apártate». Truong se plantó frente a su madre adoptiva. Su mirada era una muralla impenetrable. «Te lo pregunto de nuevo. ¿Quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Y por qué intentabas golpear a mi madre?» «Tu madre», el hombre soltó una risa breve. «Así que eres su hijo adoptivo, ¿no? Me dijeron que perdiste la memoria. Entonces, ¿no sabes que esta casa está en un proyecto? Ella tiene que irse. Yo solo hago mi trabajo». El puño de Truong se cerró. Su corazón golpeó fuerte al escuchar las palabras «tiene que irse». «Nadie va a quitar esta casa», respondió con una voz baja pero peligrosa. El hombre levantó una ceja. «Te estás enfrentando a mi empresa. Solo me enfrento a quien venga a amenazar a mi madre». El aire se congeló una vez más. La lluvia que quedaba en el techo caía en gotas lentas, pero el ambiente estaba tan tenso que casi no se escuchaban. El hombre resopló. «Bien, veremos cuánto aguantas». Extendió la mano para empujar a Truong a un lado, pero esta vez Truong no retrocedió. Le agarró el brazo, lo torció rápidamente y obligó al hombre a retirarse con el dolor marcado en su cara. Los dos quedaron frente a frente envueltos en una tensión que parecía a punto de estallar. La señora Hai gritó desesperada.
Trung, no pelees, déjame hablar. Pero él no se movió. Seguía ahí protegiéndola con todo el cuerpo, y en sus ojos húmedos por la lluvia había algo distinto, una lucidez extraña, un instinto de pelea, un destello de una memoria borrosa. El hombre tatuado lo miró un buen rato como si intentara descifrar quién era realmente ese hombre. Al final dijo, no tienes idea de con quién te estás metiendo. Volveré. Se puso la gorra, subió a la moto y se fue dejando el ruido del motor retumbando en todo el callejón. La lluvia había parado. Solo quedaba el sonido de la respiración agitada de Trung y el temblor en la voz de la señora Hai. Ella puso su mano en su hombro. Hijo, ¿por qué te arriesgas así? Ese hombre es muy peligroso. Trung se giró hacia ella, mirándola con una voz firme, profunda y llena de determinación. No sé quién fui antes, pero sí sé una cosa, usted es mi madre, y no voy a dejar que nadie la lastime. Los ojos de la señora Hai se humedecieron, y Trung siguió ahí de pie en el patio mojado con las manos tensas y el corazón golpeando como un tambor, sin saber que en ese momento el impulso de protegerla había despertado en él un recuerdo escondido, una sensación familiar, como si alguna vez ya hubiera protegido a alguien, a una mujer, a alguien llamada Tieu Nu, y su memoria estaba a punto de abrirse. La tormenta de ese día era solo el comienzo. Aquella noche el cielo seguía oscuro como si la lluvia de la mañana aún no hubiera terminado. Las nubes cubrían completamente la luna, dejando solo una claridad tenue que apenas permitía ver el techo, la hilera de bambú y el pequeño camino de tierra mojado. El viento se colaba por las rendijas de la puerta trayendo el frío de la noche y haciendo que la llama de la lámpara de aceite se moviera ligeramente. Trung estaba acostado en la cama de bambú en el rincón de la casa. Su cuerpo estaba agotado después del tenso enfrentamiento con el hombre desconocido. Pero aunque cerraba los ojos e intentaba controlar la respiración, el sueño no llegaba. En su pecho había una sensación difícil de nombrar, miedo, inquietud, y una especie de puerta en su mente que quería abrirse pero que alguien mantenía cerrada a la fuerza. Se dio vuelta varias veces. Finalmente, cuando el viento empezó a soplar con un ritmo más parejo y el calor de la manta comenzó a envolverlo, Trung cayó dormido. Y entonces, el sueño comenzó. Estaba de pie en un camino de aldea que parecía extraño, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Era atardecer, y la luz naranja se reflejaba en las paredes de ladrillo viejo, en las cercas llenas de bugambilias y en los campos lejanos teñidos de un dorado cálido. Trung miró a su alrededor. Nadie. El viento soplaba suavemente trayendo consigo el olor del arroz y de la tierra. Olores que él sentía haber conocido desde hacía mucho tiempo. De repente, escuchó pasos, suaves, lentos, como si alguien caminara con cuidado hacia él. Trung se giró. Una figura apareció al final del camino. Caminaba despacio. Tenía el cabello largo, una blusa blanca y una silueta pequeña que inexplicablemente hizo que su corazón se desbocara. Entrecerró los ojos para verla mejor. La figura se acercó más y la luz del atardecer iluminó el rostro de la joven. Era un rostro dulce, unos ojos tristes pero profundamente hermosos, una sonrisa suave como una brisa ligera, una voz que parecía llamar a alguien desde una memoria muy lejana. Ella se detuvo a solo unos pasos de él. El viento movió su cabello dejando un aroma suave como a flores de azahar. Trung abrió la boca. ¿Tú? ¿Quién eres? Pero antes de que terminara de hablar, la chica respondió con una voz suave como el sonido de una campana. Trung. El corazón de él se apretó. Su propio nombre nunca había sonado tan cálido. Dio un paso hacia adelante. ¿Tú? ¿Me conoces? Ella lo miró, una mirada que hizo que todo alrededor pareciera desaparecer. Después asintió. Sí. Trung se perdió en esos ojos, y en ese instante, un destello cruzó por su mente como una luz rompiendo la oscuridad. Una mano pequeña agarrando la suya, una casa de madera en una loma, un día bajo la lluvia mientras él protegía a alguien, un abrazo fuerte desde atrás.
una promesa que nunca llegó a completarse. Todo apareció en un segundo y desapareció igual de rápido. Su cabeza dio vueltas, un dolor punzante lo golpeó. Truong se llevó la mano a la frente. La chica dio un paso y lo sostuvo. Su mano era cálida de una manera extrañamente familiar. ¿Te duele?, preguntó con preocupación. Truong respiró hondo mirando la mano que estaba tomando la suya. Ese sentimiento, él ya lo había sentido antes. No era la primera vez. No podía ser la primera vez. Sacudió la cabeza tratando de mantenerse enfocado. Yo te conozco, ¿verdad? Ella guardó silencio. 1 segundo, 2, 3. Luego sonrió. Una sonrisa tan bonita que hizo que todo alrededor se iluminara. Soy Tiaunu. Ese nombre cayó sobre él como un golpe directo a la memoria. Tiaunu, al oírlo, su corazón pareció detenerse. Otro recuerdo apareció fugazmente. Una joven riendo junto al arroyo, una mano limpiándole el sudor. Un atardecer donde ella dijo en voz baja: Truong, si algún día lo olvidas todo, yo igual te reconoceré. El corazón de Truong se aceleró aún más. Miró fijamente a Tiaunu con la voz temblorosa. ¿Yo te abandoné? Sus ojos se humedecieron, pero no respondió de inmediato. El viento sopló con más fuerza. El cielo se oscureció. El camino entero empezó a desvanecerse como un cuadro que alguien estaba borrando. Truong apretó su mano. No te vayas, dime la verdad. ¿Qué hice tú y yo, nosotros? Ella lo miró con unos ojos tan profundos y tristes que le rompieron el alma. Le acarició la mejilla. Me prometiste que volverías. Truong se quedó paralizado. Su respiración se cortó. Y volviste, dijo ella con una voz suave como la niebla. Pero ya no te acuerdas de mí. El viento borraba todo. Truong entró en pánico. Espera, Tiaunu, no desaparezcas. Ella dio un paso atrás. El viento levantó su vestido blanco. Su figura empezó a hacerse borrosa. Ella sonrió con tristeza. Sigo aquí, solo que todavía no me has encontrado. Tiaunu. Él corrió hacia ella, pero su mano solo tocó el vacío. El camino desapareció. Ella desapareció. La luz desapareció. Solo quedaron los latidos fuertes de su corazón y su respiración agitada. Truong se incorporó de golpe. Se sentó en la cama con la frente cubierta de sudor frío, aunque la noche estaba helada. Afuera la noche seguía en silencio. Los insectos cantaban. El viento soplaba alrededor del techo. Pero dentro de él había una tormenta. Puso la mano en su pecho. Su corazón seguía golpeando. Tiaunu, susurró. Era la primera vez que ese nombre salía de sus labios. Como un trozo de memoria arrancado del fondo. Se agarró la cabeza tratando de recordar su rostro, su voz, su nombre, pero todo se volvió borroso otra vez. Solo quedó una certeza. La chica del sueño no era una ilusión, era real. Y había sido una parte muy importante de su vida. Una parte que él había perdido sin querer. Queridos amigos, hasta aquí de verdad quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Creen que Truong debería seguir investigando su pasado aun cuando eso podría poner en peligro a su madre adoptiva? ¿Quién creen que es Tiaunu en su vida, su amor, su prometida o una promesa que quedó incompleta? ¿Y quién piensan que está detrás de la fuerza que intenta quedarse con esas tierras? Déjenme sus comentarios abajo para que podamos hablarlo juntos. Cada opinión de ustedes es una gran motivación para que yo siga escribiendo las próximas partes con más emoción y más intensidad. Si les gusta esta serie y quieren apoyarme para tener más energía y tiempo para escribir más rápido, más largo y con mejor calidad, pueden invitarme a un pequeño café a través del botón de donación debajo del video. No es obligatorio, no hay presión, pero cada apoyo que recibo es realmente un impulso enorme para continuar y expandir este proyecto de narración. Muchas gracias por acompañarme y por el cariño que le han dado al canal durante todo este tiempo. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse para no perderse las próximas entregas. Los siguientes episodios serán realmente intensos y llenos de sorpresas. Nos vemos en la próxima parte de la historia de Truong, el hombre que está en el camino de reencontrarse consigo mismo
y de reencontrar a quienes alguna vez amó.